Buen día, reciban un cordial saludo de parte del equipo de investigación. Mi nombre es María José y me encuentro participando junto a la doctora Silvia Vaca en el proyecto titulado Espiritualidad, Resiliencia, Inflexibilidad Psicológica y Soledad como predictores del estrés en estudiantes universitarios del área de la salud. A continuación, procederé a presentar los principales elementos que componen nuestro proyecto. El estrés psicológico representa una amenaza para la salud mental universitaria, especialmente en carreras del área de la salud, donde los estudiantes enfrentan exigencias académicas intensas, carga emocional y una limitada disponibilidad de apoyo psicológico. Ante ello, resulta relevante identificar variables que actúan como factores de riesgo o de protección frente al estrés. Entre los factores de riesgo se encuentra la inflexibilidad psicológica, entendida como la tendencia rígida a evitar o controlar experiencias internas que resultan desagradables, lo que impide una adaptación flexible a las demandas del entorno y, por otra parte, tenemos como factor de riesgo la percepción de soledad, definida como la discrepancia subjetiva entre las relaciones sociales deseadas y las disponibles. Estos factores se encuentran asociados a un mayor malestar emocional y niveles más altos de estrés. Como factores de protección se destacan la resiliencia, definida como la capacidad para recuperarse de la adversidad y adaptarse positivamente frente a situaciones estresantes, la cual ha mostrado efectos amortiguadores significativos frente al estrés. Por otra parte, la espiritualidad, entendida como una dimensión del ser humano que conecta con el sentido de la vida, la trascendencia, la fe y la paz interior, que se ha relacionado con una mayor estabilidad emocional y afrontamiento adaptativo. Además, en contextos académicos exigentes, la espiritualidad puede actuar como un anclaje interno que permite resignificar la experiencia del estrés y a su vez reforzar la esperanza. Por tanto, el objetivo del estudio fue analizar el impacto de variables psicológicas como la inflexibilidad psicológica, la percepción de soledad, la resiliencia y la espiritualidad en la predicción del estrés percibido en estudiantes universitarios del área de la salud en Ecuador. El diseño del estudio fue no experimental de tipo transversal con enfoque cuantitativo. A su vez, el alcance fue descriptivo, comparativo, correlacional y predictivo. La muestra fue no probabilística y por conveniencia, compuesta por 194 estudiantes universitarios de pregrado y posgrado en áreas de la salud como medicina, odontología, enfermería y psicología clínica de dos universidades privadas en Ecuador. Se aplicó un cuestionario sociodemográfico, el cuestionario AAQ2 para evaluar la inflexibilidad psicológica, la escala UCLA para evaluar la percepción de soledad, la escala PSS-14 para evaluar el estrés percibido, la escala BRS-6 para evaluar la resiliencia y la escala FACIT para evaluar la espiritualidad. En cuanto al procedimiento, el estudio fue aprobado por un comité de ética de investigación en seres humanos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y se realizó de acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki. Por tanto, la encuesta fue anónima y esta se aplicó en línea mediante la herramienta SurveyMonkey. En cuanto al análisis de datos, se utilizó el software SPSS versión 27, se calcularon estadísticos descriptivos para las variables sociodemográficas,
correlaciones de Pearson para examinar las relaciones entre las variables psicológicas con un nivel de significancia de P menor a 0,05. Además, se aplicó la prueba TED Students para la comparación de medias entre hombres y mujeres, con D de Cohen para calcular el tamaño del efecto, considerando valores pequeños de 0,2, medianos de 0,5 y grandes de 0,8. Por último, se realizó un análisis de regresión múltiple para evaluar el efecto de la soledad, la inflexibilidad psicológica, la resiliencia y la espiritualidad sobre el estrés mediante el método estándar de entrada. En cuanto a los resultados, el 28,4% de la muestra eran hombres y el 71,6% mujeres. La mayoría eran ecuatorianos con edades entre 18 y 42 años. A su vez, el 70,1% eran solteros y el 83,5% se identificaron como personas espirituales. Por otra parte, el 62,4% eran estudiantes de medicina y el 71,1% cursaban estudios de pregrado. En cuanto a la actividad laboral, el 53,1% trabajaba menos de 10 horas semanales y el 71,1% trabajaba en el sector público. Respecto a la comparación de variables según el sexo, no se encontraron diferencias significativas en estrés, soledad, inflexibilidad y espiritualidad con tamaños del efecto pequeños. Sin embargo, se observó una diferencia significativa en resiliencia con un tamaño del efecto moderado, lo que sugiere una diferencia relevante en la capacidad de afrontamiento entre los grupos, indicando que los hombres reportan mayores niveles de resiliencia en la muestra de estudio. En los análisis correlacionales, el estrés percibido se relacionó positivamente con la percepción de soledad y la inflexibilidad. A su vez, mostró correlaciones negativas con la resiliencia y la espiritualidad. Además, el análisis de regresión lineal múltiple indicó que el modelo explicó el 5,2% de la varianza del estrés percibido, donde la percepción de la soledad y la inflexibilidad psicológica fueron predictores positivos y significativos, mientras que la resiliencia y la espiritualidad fueron predictores negativos y significativos. El predictor con mayor efecto fue la inflexibilidad psicológica, seguido por la resiliencia. En cuanto a la discusión, se plantea la identificación de una diferencia significativa en la variable de resiliencia por o según el sexo. Esto congruente con estudios que señalan un mayor afrontamiento activo en hombres universitarios. Por otra parte, el estrés se asoció positivamente con la soledad y la inflexibilidad, evidenciando que el aislamiento o la rigidez psicológica incrementa el malestar asociado al estrés. Asimismo, se hallaron correlaciones negativas entre el estrés, la resiliencia y la espiritualidad, lo que refuerza su rol protector. En este sentido, estudiantes con mayor resiliencia presentan estrategias más eficaces de afrontamiento y la espiritualidad aporta recursos psicosociales como el sentido de la vida, esperanza y conexión trascendente. El análisis de regresión reafirma la relevancia predictiva de estas variables, destacando la inflexibilidad psicológica como el predictor más fuerte en cuanto al estrés. Esto en línea con lo postulado en la terapia de aceptación y compromiso. Finalmente, estos hallazgos concuerdan con estudios recientes en contextos universitarios exigentes. En cuanto a las conclusiones,
Este estudio evidencia que el estrés psicológico es una realidad presente en los estudiantes del área de la salud. Por un lado, variables como la inflexibilidad psicológica y la soledad tienden a incrementar el malestar emocional asociado al estrés, mientras que la resiliencia y la espiritualidad ayudan a amortiguarlo. Finalmente, la evidencia obtenida permite concluir y respaldar la necesidad de diseñar programas de prevención e intervención que fortalezcan los recursos internos y sociales de los estudiantes, favoreciendo su bienestar emocional. A continuación se presentan las referencias bibliográficas utilizadas como respaldo teórico y empírico del estudio. Agradecemos sinceramente su atención y el espacio brindado para compartir los hallazgos de la investigación. Esperamos que este aporte contribuya a la comprensión y promoción de estrategias de afrontamiento saludables en la población universitaria.